Hola chicos, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. ¿En qué nos quedamos ayer? Terminamos de ver fracturas, ¿verdad? Vamos con los casos clínicos. ¿Sí están? Sí, doctor, pero no sé si primero va a pasar el de pares craneales o primero paso. Que empiece el de pares craneales y luego ustedes. Ok, entonces ahorita proyecto. Un segundo. Preguntas con respecto al tema de ayer. Sí, doctor, yo. A ver. Con respecto a los orificios, ¿cómo divido a la fosa de anterior, media y posterior? Bueno, la fosa anterior, normalmente las alas mayores de lo que es del esfenoides, me va a delimitar lo que es el piso medio del piso anterior. En la parte de la fosa media y la fosa posterior va a ser el borde superior de lo que es el peñasco. ¿Sí te acuerdas de esa imagen? Sí, de hecho sí la estoy viendo. Son realmente los límites que utilizamos para lo que es las divisiones. Ok, gracias, doc. ¿Alguna otra pregunta? Adelante con su caso. Si no hay más preguntas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Les vamos a exponer un caso de parálisis de Bell. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, en nuestro caso vamos a estudiar el caso, vale la redundancia, de un paciente masculino de 8 años. En el artículo pues realmente no venían datos sobre los antecedentes heredofamiliares ni sobre los antecedentes personales no patológicos del niño. Sin embargo, en cuanto a los antecedentes personales patológicos, se refiere que no ha habido antecedentes de fiebre, sarpullido, problemas de oído antes del evento. Bueno, estos datos se los mencionamos porque tienen relevancia posteriormente, que voy a hablar sobre eso, y tampoco se refiere que haya habido antecedentes de algún trauma o de algún evento que haya causado que aumente la presión intracraneana. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, referente al padecimiento actual, pues el paciente se presentó con su médico de cabecera por una asimetría facial derecha con 6 días de evolución y también presentó imposibilidad para cerrar el ojo derecho desde 3 días atrás. Los padres afirmaron que su sonrisa estaba caída del ángulo recto de la boca y este efecto se volvió mucho más prominente en los 6 días anteriores. Y el paciente también mostraba dificultad para beber agua, ya que el agua goteaba del lado derecho de la boca. Sin embargo, no presentó problemas del habla. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y bueno, ya en la exploración física, el artículo nos refiere que los signos vitales del paciente estaban normales, no nos dice cuántos, solamente que estaban normales, que las pupilas se encontraban reactivas y su agudeza visual fue de 6/9 en ambos ojos. Y ya en la exploración por aparatos y sistemas solamente nos habla sobre lo que viene siendo la exploración neurológica. Y aquí, bueno, se llevó a cabo un examen del nervio facial en donde se pudo identificar una parálisis del nervio facial de la neurona motora inferior del lado derecho. Y la evaluación respecto al resto de los pares craneales, pues sí, se encontró sin alteraciones. Además de que al hacer exploración sobre signos cerebelosos y demás exámenes, bueno, demás pruebas neurológicas, todas estas se reportaron normales. Y acá en la imagen podemos ver al niño. En la primera, pues se puede notar cómo es que tiene la debilidad de los músculos frontales, que incluso hay una pérdida del pliegue nasolabial,
la comisura de la boca se encuentra caída y bueno, ya en la otra imagen de la derecha se puede ver cómo es que el paciente presenta esa incapacidad para cerrar su ojo derecho. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? ¿Ahí de qué lado encontramos la parálisis? Del lado derecho, Doc. Ok. Entonces, de acuerdo a estos datos, a la exploración, pues el diagnóstico presuntivo fue una parálisis de Bell, ya que no encontraron alteraciones en ningún otro, pues, de las exploraciones que se realizaron a nivel neurológico. No encontraron más datos. Y entonces, bueno, la parálisis de Bell se define como una parálisis idiopática adquirida. Pero pues es muy importante que mencionemos que este tipo de parálisis es por descarte. Okay, primero tenemos que sospechar de alguna otra causa que esté generando la parálisis del séptimo par craneal, como lo es el síndrome de Moebius, el cual pues se debe a una anormalidad en el sexto par craneal y que puede producir, bueno, una hipoplasia en el núcleo motor del nervio facial. También la otitis media, por eso anteriormente pues mencionábamos que el paciente no tenía problemas del oído. Bueno, ya que la otitis media pues se ha identificado que también puede causar este padecimiento, porque recordemos que tanto el octavo como el séptimo par craneal van a salir del cráneo a través del oído interno y del agujero del oído interno. Y bueno, también se podrían descartar otras etiologías como por herpes zóster, que bueno, vendría siendo el síndrome de Ramsay-Hunt, en el cual pues se presenta esta parálisis, pero pues también se pueden encontrar otros hallazgos, como lo es la erupción vesicular dolorosa característica, o también pues se puede identificar asociado ya a otra etiología a enfermedad de Lyme, pero pues por eso pues ahora sí que se le hizo un interrogatorio al paciente y este refirió que no había tenido ninguna otra característica, por lo tanto pues el diagnóstico presuntivo fue esta parálisis de Bell. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Entonces, el paciente fue ingresado al servicio de pediatría y al día siguiente fue atendido por el pediatra. Sin embargo, aquí el pediatra fue muy meticuloso y notó que el paciente presentaba un nistagmo bilateral leve. Entonces, al encontrar este hallazgo... ¿Vertical o horizontal? No menciona el doctor, solamente decía que era un nistagmo bilateral leve en el artículo. Y bueno, entonces el pediatra le programó una tomografía computarizada de cerebro con contraste y también lo refirió al servicio de oftalmología y de otorrinolaringología para que le realizaran más evaluaciones. Sin embargo, estos dos servicios pues no revelaron nuevos hallazgos y la tomografía no mostró inicialmente ninguna anomalía evidente. Entonces, ¿le puedes cambiar a la siguiente? Pues el diagnóstico que se dio pues fue la parálisis grave del séptimo par craneal con un grado 5 de House-Brackmann. Y bueno, esta escala nos menciona que ya en un grado 5 los movimientos son apenas perceptibles y bueno, se va a poder observar la simetría incluso en reposo. La frente se va a encontrar en parálisis, el ojo va a tener un cierre incompleto y la boca va a presentar movimientos ligeros. Ok, entonces le puedes cambiar a la siguiente. Por lo tanto, se decidió pues, continuar con lo que sería el tratamiento para esta afección, que bueno, lo que le prescribieron al paciente fue prednisolona oral, 1 miligramo sobre kilogramo al día. Y los padres afirmaron que la debilidad facial mejoró después de comenzar con esta terapia de prednisolona. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Bueno, a pesar de que se les dio el tratamiento y mejoró y que en las diapositivas anteriores se decía que... no cambia. Bueno, se decía que en la tomografía no se encontró nada por parte de los médicos que lo estaban tratando. Se le pidió al radiólogo que hizo la tomografía, que fue con contraste intravenoso,
que si la podría evaluar, y lo que se encontró fueron una imagen o áreas hipodensas mal definidas en el pedúnculo cerebeloso derecho, que las marcan las flechas estas. Si se dan cuenta, se ve un poco más oscuro, o pues sí, el término es más hipodenso de acuerdo a el tejido circundante, ¿ok? Y lo mismo podemos ver en esta que es lateral. Y ya con el contraste pues tiene realce, ¿no? Y bueno, se le ordenó, debido a esto, repetir otra tomografía simple para ver como otras cuestiones. Y los resultados se entregaron hasta el 6º día del ingreso del paciente. Y pues lo mismo, la imagen volvió a confirmar la masa en el pedúnculo cerebral derecho, cerebeloso derecho, y con edema perilesional, o sea, alrededor de esta masa. Ya se ve de nuevo. Sí, ya se volvió a ver. Y siguiendo con esto, pues se le pidió una resonancia magnética también, para confirmar bien todo la presencia del tumor y las estructuras adyacentes y todo eso, y su tamaño. Y se confirmó pues esa presencia, se habló o se tomó el diagnóstico radiológico de un tumor del ángulo cerebeloso continuo que está en el lado derecho. Y Ponto bueno, cerebeloso. punto cerebeloso. Y bueno, este medía era de 4 centímetros por 3.6 centímetros y por otros 3.6 centímetros. Y estaba ocluyendo el orificio acústico, pero no se extendía como tal al canal auditivo interno. Sin embargo, sí dañaba el trayecto de lo que sería el nervio facial. Y bueno, también el cuarto ventrículo estaba como un poco comprimido, sin embargo, no había evidencia de hidrocefalia. Y el tumor cruzaba lo que era la línea media. Como tal, no venía imagen de la resonancia magnética. Y bueno, por lo que se encontró, se refirió al paciente a neurocirugía y a pediatría oncológica. Y ellos establecieron eso, ¿no? Que había un tumor en el ángulo cerebelo-pontino derecho. Y ellos, pues, provisionalmente decían que podría ser un glioma. Pero, pues, sabemos que en cualquier tumor no podemos hacer un diagnóstico nada más por imagen, ¿no? En sí, los diagnósticos son histopatológicos. Entonces, se necesitaba la resección quirúrgica para hacer un estudio posterior histopatológico que nos dijera qué tipo de tumor era. Sin embargo, pues ellos al ver las condiciones del paciente, el tamaño del tumor y la localización, pues no decidieron que no era la mejor opción y se sugirió que se sometiera a radioterapia. De hecho, lo que me faltó mencionar es que el tumor estaba colindando con lo que es la arteria basilar, la arteria cerebelosa inferior, anterior, y también con la cervical inferior. Entonces, pues podría dañar esas estructuras vasculares al hacer la cirugía. Por eso se sugirió la radioterapia. Y bueno, pues eso fue lo que se le informó a los padres, que la condición del niño pues no era como muy favorable porque pues está comprimiendo el cuarto ventrículo y aunque no hay hidrocefalia, si la masa sigue creciendo pues puede generar una hipertensión intracraneana, ¿no? Pero los padres decidieron pues posponer el tratamiento y probar con medicina alternativa. Entonces pues se dio de alta al niño y cabe destacar que cuando se dio de alta pues estaba con buen estado de conciencia y activo. Y bueno, a las 3 semanas del alta, el paciente desarrolló síntomas de hipertensión intracraneal y se reingresó. Se le realizó una tomografía computarizada y se observó que el tumor había aumentado más de tamaño, generando ahora sí hidrocefalia obstructiva y edema cerebral. Entonces, hablamos en este caso pues, de un edema cerebral intersticial porque está afectando la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y se sometió a una derivación entonces ventrículo peritoneal. Y pues con esto al parecer el paciente iba mejorando, sin embargo, después de unos días su condición empeoró y pues terminó falleciendo. Y eso es como todo el caso. ¿De dónde es el caso clínico? ¿De qué país o es de México?
No, es de, ay, bueno, es de la Universidad de Taiba, pero no encuentro en sí ahorita, le digo bien el país, pero no es de México. ¿Comentarios? ¿Preguntas a sus compañeros? Yo tengo una duda, doctor. Sí. ¿Qué implicaciones tendría si el nistagmo fuera vertical u horizontal? Más que nada por la afección en este caso del acústico. Seguramente este tenía un nistagmo horizontal. Cuando tenemos en este caso afecciones a nivel del transsectorial o elongación en este caso de la protuberancia, a veces llegamos a tener nistagmo vertical. Y pues bueno, realmente este tipo de paciente tuvo una tumoración muy agresiva. Cuando veamos tumores del sistema nervioso central, vamos a darnos cuenta de que 4 tipos. El cuarto es de una reproducción rápida, crecimiento rápido, infiltración. En este tipo de pacientes le hubiera convenido lo que es la radioterapia. Si no tenían el tratamiento de estereotipado que se llama Gamma Knife, donde se localiza la lesión sobre todo a nivel de lo que es mesencefálica o protuberancia o base de cráneo, porque los neurocirujanos no pueden acceder en este sitio. Y por este tipo de cirugía pueden hacer la quemadura directamente porque es radiofrecuencia. Muchas gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Me quedé en shock por la evolución del tumor y la muerte del niño. Doc, es de Malasia el caso. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Pues bueno, continuamos el caso de fracturas. Gracias, Dani Karen. A usted, Doc. ¿Alguna duda que tengan ustedes? Por mi parte no, doctor, gracias. Bueno, Doc, por mi parte tengo una duda. Sí. Bueno, si es que llegáramos a tener algún caso así, no sé, que nos los topemos en el internado, por ejemplo, siempre se tiene que derivar con un oncólogo o algo así, a pesar de que, bueno, solamente se tenga la mínima sospecha de que podría llegar a ser un tumor. Cuando veamos tumores del sistema nervioso central, que lo vamos a hacer el jueves, Ok. vamos a vernos que aunque sea benigno o maligno, por el hecho de ser intracraneales y el comportamiento y el efecto de masa, normalmente los repara neurocirugía. Gracias, doctor. Y acuérdense ustedes, cuando va a depender mucho de dónde vayan a hacer el servicio, el internado, muchas de las subespecialidades no se encuentran en el hospital. A veces se encuentran las 4 troncales, a veces se encuentra el neurólogo, a veces el angiólogo, el uro, y cuando no lo tenemos, pues lo referimos. Pero aquí lo importante es que utilicen todos sus conocimientos cuando tengan un paciente en el ingreso, medicina interna, en urgencias, cirugía. Bueno, empezamos con el caso clínico. Ok, doctor. Buenas tardes, compañeros, doctor. Pues les voy a presentar el caso clínico sobre fractura de cráneo.
La siguiente, por favor. Ahí se movió tantito, pero bueno, la ficha de identificación del paciente nos dicen que es un masculino de 19 años que reside en Bandung, Indonesia. No nos dan más información acerca del paciente ni de su historia clínica y únicamente que niega antecedentes de importancia de cualquier otro tipo. Es la siguiente, por favor. Como antecedentes importantes es que hace 3 semanas, antes de llegar a la consulta, sufre un accidente en motocicleta, lo que le provocó una fractura abierta del cráneo a nivel frontabasal, que en su momento le provocó vómitos y disminución del conocimiento. El tratamiento que le dieron en otro hospital fue un desbridamiento local y se hospitalizó durante 17 días, pero no nos comentan más acerca de del tratamiento, del manejo que se le dio durante estos 17 días. También es importante resaltar que 5 días antes del ingreso llega con pérdida de agudeza visual y de percepción de la luz, y por eso es que acude a consulta, pero dicen que antes de este accidente él no presentaba ninguna alteración a nivel visual. En el hospital al que fue primeramente le hicieron una radiografía de cráneo con la que se ve en la imagen, donde únicamente se puede ver la fractura a nivel del hueso frontal y se ve estas dobles líneas que nos podrían estar indicando una fractura deprimida. Y pues fue lo único que nos explican que se le hizo durante esos días en el otro hospital. La siguiente, por favor. No sé si ya se cambió, porque creo que se está tardando un poco. Ya. Ahí está. Sí, gracias. Bueno, en el padecimiento actual, acude a consulta, como les comentaba, porque sufre una pérdida progresiva de la visión en ambos ojos, y también refiere que tiene una cefalea intermitente moderada. Él la refiere como perturbadora, por lo que se procede a hacer una exploración donde se evalúa con un Glasgow de 14. Está un poco desorientado el paciente, pero pues está estable, está bien. Y pues a la exploración física se encuentran con unas pupilas de 5 milímetros de diámetro que no responden a la luz. Hay que recordar que el diámetro normal de las pupilas va de 3 a 4 milímetros, entonces estaban dilatadas y pues no tenían el reflejo a la luz. Se le hizo una oftalmoscopía que reveló una atrofia óptica bilateral, y nos dicen que el resto de la exploración de los pares craneales es normal, y pues no nos dan algún otro dato acerca de otros aparatos o sistemas, únicamente esto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia con respecto a la pérdida de la agudeza visual? Adelante. Ok, doctor. En la siguiente, por favor. Ya, perdón. Bueno, entonces se le hace se le realizan estudios de imagen ya en este hospital, ya 3 semanas de su accidente, y se hacen tomografías. Como podemos ver las imágenes de la derecha, es una tomografía con ventana ósea,
pues para observar bien la fractura, y en la imagen de arriba, en la imagen C, se puede ver como en la imagen que está más a la derecha, esa parte hipodensa del frente, pues son los senos frontales, los senos paranasales, y se puede observar una fractura a ese nivel. Entonces la fractura también alcanzó esta zona, y pues en la reconstrucción 3D también se puede observar la fractura. Como se ve en la imagen, puede ver que está ligeramente deprimida. En las imágenes de la izquierda se observa principalmente el agrandamiento. No, regrésale, por favor. En las otras imágenes se ve el agrandamiento de los ventrículos, así como una zona hipodensa alrededor de estos ventrículos, lo que nos podría sugerir una hidrocefalia a este nivel, pero son con los anteriores. Creo que estamos en la diapositiva de estudios de imagen en una tomografía con contraste, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, esto es, como les decía, una tomografía con contraste, donde los principales hallazgos en esta es el realce meningio, lo que nos podría estar hablando a lo mejor de una posible meningitis. Y nos dicen que en la zona donde están las flechas podría estar es una zona hipodensa, que podría ser sugestiva de un absceso, por lo que pues los hacen sospechar de estos diagnósticos. La siguiente, por favor. Creo que se está tardando tantito en cambiar. Ya ven todos la diapositiva de manejo, disculpen. Ay. Sí, compañera. Bueno, gracias. En el manejo, ya en el hospital al que fue por segunda vez, se le realizó una craniectomía por incisión coronaria completa, dejando todo el colgajo de piel a nivel de los supraorbitario, para poder observar mejor la fractura y poder hacer un desbridamiento completamente, porque pues debido a los hallazgos en los estudios de imagen, como el posible absceso y todo, pues tenían que observar bien la zona. Entonces se hizo también esto para poder hacer un desbridamiento, y de primera instancia se encuentran puntos de pus, como se puede ver en la primera imagen, que está marcado con la flecha, y dicen que se ve un hundimiento de aproximadamente 6 por 10 centímetros. Entonces, al quitar el pericráneo ya se puede ver bien la fractura. Como vemos en la segunda imagen, en la imagen B, los fragmentos de la fractura es una fractura por hundimiento, como les comentaba, de aproximadamente 6 por 10 centímetros. Y pues también ahí se encuentran puntos de pus, pequeños abscesos, y se procede a quitar todas estas partes, los trozos del cráneo que estaban fracturados, para observar el encéfalo, y pues se puede ver que la dura madre está lacerada. Entonces dicen que encontraron una laceración de aproximadamente 3 por 1 centímetros, que está marcada por la flecha. Y pues también nos dicen que encontraron tejido gliótico. Este tejido gliótico que está en la imagen D es pues una proliferación de las células gliales, como una respuesta por cicatrización. Entonces se retiraron todas estas partes, se retiró pues los fragmentos del hueso, también la pus que encontraron la retiraron, y se dice que drenaron un absceso de 5 mililitros.
pus. La siguiente, por favor. Y bueno, lo primero que hicieron ellos fue administrar antibióticos por vía intravenosa, de amplio espectro, entre los que utilizaron ceftriaxona, metronidazol y gentamicina. Esto porque pues inmediatamente después de ver o de la sospecha del absceso y de los hallazgos al hacer el desbridamiento, pues lo hicieron empíricamente. Entonces, este tratamiento se mantuvo por 6 semanas. También recordemos que en los estudios de imagen se encontró hidrocefalia, entonces se procede a hacer un drenaje ventricular externo de líquido cefalorraquídeo, esto hace una bolsa colectora, donde se pudo ver que el líquido cefalorraquídeo era de color transparente, ligeramente amarillento, y tenía una presión de apertura de 18 centímetros de agua, que pues estaba dentro de lo normal, y pues se mandó a cultivo tanto la pus como el líquido cefalorraquídeo, pues para buscar bacterias o pues la posible infección, pero se mantuvo el esquema de antibióticos que les había comentado. Y bueno, en los hallazgos, en el análisis del líquido cefalorraquídeo, se pudieron encontrar que en las células hubo un predominio de mononucleares, lo que podría catalogarse como normal. También la glucosa estaba dentro de los límites normales, y lo que estaba ligeramente aumentado eran las proteínas con 162 miligramos sobre decilitro. Pero nos dicen que una semana después, cuando les dieron los resultados del cultivo, estos salieron negativos. Pero también luego nos comentan que a lo mejor esto había sido causado porque las muestras fueron tomadas después de la administración de los antibióticos. Entonces esto pudo alterar los resultados y pues no dejaron de darle los antibióticos, y como les comentaba, se mantuvieron por 6 semanas. La siguiente, por favor. Y bueno, en el mismo momento de hacer el desbridamiento, luego se hizo una duroplastía con injerto pericraneal para reparar la laceración de la dura madre, como se puede observar en la imagen. Y en la imagen C se puede ver el orificio que se le hizo para realizar la derivación, la extracción de líquido cefalorraquídeo para mejorar la hidrocefalia. Una vez que tuvieron los resultados de los cultivos, y pues tras una semana, que esto fue una semana después de este procedimiento, y pues tras una semana del esquema antibiótico, entonces se hizo una derivación ventrículo-peritoneal. La siguiente, por favor. Y bueno, al terminar la cirugía, esta cirugía donde se hace el desbridamiento, se encontró que el paciente se recuperó con buen estado con buena conciencia, y la cefalea desapareció, pero nos dicen que los síntomas visuales, o sea, la pérdida de la agudeza visual no mejoró, ni tampoco recobró el reflejo a la luz. Entonces, estuvo en el hospital durante 6 semanas, y después de estas 6 semanas el paciente fue dado de alta con buen estado clínico, únicamente con el problema de la visión, que pues ya traía desde antes del ingreso. La siguiente, por favor. Y bueno, la siguiente, las 6 semanas, a las 6 semanas antes de darle el alta, pues le hicieron los estudios de seguimiento, que la primera es una radiografía donde se puede ver la falta de la continuidad ósea, donde detectaron esa parte, y la derivación ventriculoperitoneal también. Y pues en la tomografía se pudo ver que ya no habían
signos de hidrocefalia ni tampoco de radalcia meningio, por lo que se le dio el alta al paciente y pues lo hizo se fue como en estado general. La siguiente, por favor. Y 3 meses tras la cirugía que les mostré, el paciente se sometió a una cranioplastía porque pues había quedado con esa pérdida de la continuidad del cráneo y donde se recubrió pues este defecto con una malla de titanio. Y 6 meses tras la cirugía, en sus consultas de seguimiento, el paciente no mostró más complicaciones, únicamente pues no recobró la agudeza visual. La siguiente, por favor. Esto fue lo que hicieron para reparar el defecto óseo. La bibliografía dice que se recomienda hacer hasta 6 meses después del primer procedimiento, esto para que pues tenga mayor tolerancia por parte del paciente, pero pues en realidad los autores refieren que no tuvieron complicaciones con hacerla 3 meses después. Y pues la siguiente, por favor. En general, el paciente tuvo buen pronóstico, únicamente fue la pérdida de la agudeza visual, como les había comentado. Y la siguiente. Y como conclusiones nos dicen que pues una intervención quirúrgica temprana hubiese ayudado a prevenir a lo mejor esta secuela a nivel visual. Entonces recomiendan que en este tipo de fracturas que pues afectan al cráneo y pues al contenido del continente, pues es recomendable pues manejarlas lo antes posible, pues para evitar estas secuelas que puedan ser incluso permanentes, como en el caso del paciente. Y también que de primera instancia se haga una tomografía de cortes finos, esto para definir los límites de la lesión, de la fractura. Entonces es como que lo que más resaltan los autores sobre el caso. Y pues eso sería todo, compañeros. Y no sé si esa es la bibliografía, no sé si tienen alguna duda. ¿De dónde dices que fue el caso clínico? De Indonesia. Uh-huh. No se vayan a hacer el internado allá. Bueno, sí, realmente vi muchas sumersiones desde lo que es el trayecto, el trazo. Seguramente aquí llamaba la atención que no daba alteraciones de personalidad, presencia de infección, crisis convulsivas. Este tipo de afecciones, sobre todo cuando tenemos pérdida de la visión, tenemos sobre todo cuando tenemos infecciones por Mycobacterium, meningitis tuberculosa, donde genera un proceso inflamatorio a nivel de la base de cráneo, generando en este caso una compresión periférica de los pares craneales. Y pues se va deteriorando como si tuvieran una lesión a nivel de lo que es una hernia discal, donde nos degeneran los nervios. Este fenómeno se llama lesión de tipo Foster Kennedy, donde tenemos una lesión directamente al nervio. Pero llama la atención que no había visión central, ¿verdad? No, había no, completamente doctor. pérdida de la visión. Ajá, sí, que fue progresando. Y pues sí, ahí está la complicación. Bueno, gracias. Empezamos con el tema. Me dicen si se ve.
Ya se ve, doctor. Bueno, vamos a empezar con los hematomas. Ya vimos que realmente en este tema de traumatismo craneoencefálico, lo que son las fracturas de base de cráneo, fracturas a nivel de lo que es la bóveda, pues bueno, no están exentos de generar un hematoma, en este caso de tipo epidural, subdural, hemorragia superacnoidea, o una contusión o una lesión, una hemorragia de tipo intraparenquimatosa. Bueno, este tema pues vamos a abordar lo que es el hematoma epidural subdural. Y pues para empezar con eso vamos a empezar un poquito acerca del recordatorio de lo que son las meninges. Acuérdense ustedes que aquí tenemos lo que es la parte del epicráneo, que pues bueno, involucra lo que es piel, músculo, galia, tejido celular laxo, periósteo, y pues bueno, ya tenemos directamente lo que es el hueso. Y pues bueno, aquí a grandes rasgos tenemos lo que es la parte de lo que es el hueso. Y aquí ya empiezan nuestras meninges, ¿verdad? Donde tenemos la dura madre, que es la más externa. Y pues bueno, esta dura madre es un tejido duro, de fibro cartilaginoso, que se adhiere en este caso a las partes óseas y se adhiere más íntimamente a las partes de las suturas entre cada hueso, entre cada sutura de los diferentes huesos. De ahí le sigue, bueno, este tipo de meninges, bueno, en este caso la dura madre, si se acuerdan ustedes del agujero espinoso donde pasa lo que es la arteria meningea media, pues bueno, va a tener el trayecto sobre esta dura madre, donde va a penetrar la misma la dura madre y el hueso para que le permita la nutrición al mismo, a la dura madre y al hueso. Y pues bueno, cuando nosotros llegamos a tener alguna lesión, en este caso a nivel de los orificios de penetración de las arterias, pues vamos a tener el corte, el cizallamiento de la arteria y pues vamos a encontrar la acumulación en este sitio. Entonces aquí vamos a encontrar lo que es el hematoma epidural. Algo característico es que la fijación de la dura madre a nivel de las suturas de los huesos, pues va a autolimitar en este caso la expansión del hematoma. A diferencia en este caso del hematoma de tipo subdural, que pues bueno, aquí lo vamos a ver más adelante, que pues se va a extender hacia toda la parte convexa de lo que es el tejido cerebral. También otro sitio donde se llega a autolimitar un sangrado cuando tenemos un hematoma epidural es donde se fija, en este caso la dura madre, a las partes óseas y pues bueno, también va a autolimitar el sangrado. De ahí le sigue lo que es el aracnoides, donde se encuentra íntimamente adherida a lo que es también a la dura madre. Y pues bueno, entre lo que es la dura madre y la pía madre, pues existe la que es la aracnoides, donde está trabeculado, en este caso también por tejido fibroso, ¿sí? Y también encontramos la presencia de las venas puente que les llamamos, que pues bueno, cuando tenemos un desgarro, una sacudida de nuestro tejido cerebral, o en este caso de nuestro cráneo, pues vamos a encontrar la ruptura de estas venas y que pues bueno, van a desencadenar la hemorragia de tipo subdural, en la cual va a tener todo lo que es la parte externa a la pía madre y pues bueno, esta se puede extender de gran volumen, de gran tamaño. Y pues bueno, algo característico que sucede, por ejemplo, en los pacientes ancianos que tienen demencia senil, donde tienen atrofia cerebral, pues bueno, este espacio va a estar más aumentado y hay algunas veces que algún sacudimiento, algún traumatismo leve en este tipo de pacientes, pues van a generar ese hematoma y pues por su demencia senil a veces no nos damos cuenta ya cuando mi paciente ya tiene un daño más severo y más avanzado. Y posteriormente tenemos a la pía madre que está íntimamente adherido, lo que es a la sustancia gris, hacia mi tejido encefálico. Y pues bueno, donde va a estar pasando también líquido cefalorraquídeo para lo que es la nutrición, en este caso de la sustancia gris. También encontramos en este caso vasos perforantes directamente de lo que son nuestro sistema arterial y pues bueno, nos va a servir como nutrición para mi tejido cerebral. Y pues bueno, vamos a empezar con lo que es un hematoma epidural. El hematoma epidural se define como una colección, ¿sí?, de sangre entre lo que es el hueso y la dura madre. Y pues bueno, en el origen, la mayor parte de esta colección es de tipo arterial.
y siempre se da más frecuentemente por lo que es la lesión de o cizallamiento de la arteria meningia media o cualquiera de sus ramas. Y pues bueno, acuérdense ustedes que también hace anastomosis con la arteria maxilar interna, que también le ayuda para lo que es la irrigación a la parte del periósteo y a la parte ósea, y pues bueno, también puede generar lo que es la presencia de lo que es los hematomas. Los podemos encontrar también aislados en algunas veces y se autolimiten, acuérdense ustedes, cuando tenemos inserción, en este caso de la duramadre a nivel de las suturas. Y pues bueno, aquí va a depender mucho de mi presión arterial, va a depender mucho de la viscosidad de la sangre. En aquellos pacientes que son hipotensos, donde no tenemos una impresión de forma importante, pues bueno, este corte va a permitir que se haga el hematoma epidural y se presente muy lentamente. ¿Esto qué quiere decir? Que la sintomatología que presenta en mi paciente va a ser de forma lenta, precisamente porque mi paciente está politraumatizado, porque tiene un hemotórax, un hemoperitoneo, una fractura de huesos largos, y pues bueno, mi paciente está chocado y además tiene un traumatismo craneoencefálico con fractura a nivel de lo que es el peñasco, en la cual está con un hematoma epidural. Y pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes. El otro también es en aquellos pacientes que tienen una anemia severa, en la cual pues sabemos que pues, el componente hemático va a tener casi parecido en este caso al suero, y pues bueno, debido al síndrome anímico severo, muchas de las veces no nos vamos a dar cuenta la presencia de colecciones en este sitio. Pues bueno, epidemiológicamente los hematomas epidurales se presentan con menor frecuencia con respecto a los hematomas de tipo subdural, son menos frecuentes. Es más frecuente en el sexo masculino que en la mujer, de 3 a 1. Es muy frecuente entre los adultos jóvenes de 15 a 45 años, acuérdense ustedes, pero tiene una media de los 20 a 30 años. Son aquellos jóvenes que obviamente practican algún deporte, no le tienen miedo a realizar cualquier tipo de actividad deportiva o en este caso de juegos, es donde pueden generarle algún tipo de lesión o traumatismo. Algo que hay que recordar también es que esto es muy raro en los niños menores de 2 años y en los mayores de 50 a 60 años. ¿Por qué? Porque la duramadre se adhiere más hacia la superficie ósea. Cuando yo tengo un hematoma epidural, pues bueno, esto va a hacer mucha presión para que genere el despegamiento de la duramadre hacia lo que es el hueso. Entonces, por eso son muy raros en los pacientes grandes de 50 a 60 años. Pero es muy frecuente un hematoma de tipo subdural. En los niños menores de 2 años, acuérdense ustedes, ¿por qué? Porque tienen elasticidad, tienen plasticidad esos huesos, y ante cualquier traumatismo, pues bueno, no van a generar como tal un cizallamiento de la arteria, y pues muchas de las veces no es raro encontrar los hematomas en esa edad. Además de que encontramos los hematomas a nivel endocraniana, pues también encontramos en este caso también hematomas epidurales a nivel medular. Esto sucede cuando aquellos pacientes que realizamos algún tipo de procedimiento de tipo anestésico, como un bloqueo epidural, sobre todo si mi paciente tiene los tiempos de coagulación alargados o tienen algún problema de plaquetopenia, pues bueno, si nosotros hacemos un procedimiento cruento, pues podemos generar un hematoma epidural, y pues bueno, si generamos un hematoma epidural tenemos que evacuar porque me van a generar una lesión, en este caso medular, de forma permanente, o en este caso el hematoma epidural nos va a generar datos de herniación que si nosotros no lo drenamos, no le descomprimimos, mi paciente va a tener datos de herniación y se va a morir. Entonces son urgencias que tenemos que tomar en cuenta si nosotros no hacemos un buen diagnóstico. Con respecto a la etiología, pues bueno, la mayoría son de tipo traumática, pero también las tenemos de tipo no traumática. Dentro de las traumáticas, los accidentes automovilísticos, como son lo que son los motocicletas, las violencias físicas por las caídas del segundo o tercer piso, la presencia de lo que son accidentes de trabajo, pues bueno, ocupan un porcentaje más alto que con respecto a las no traumáticas.
Con respecto a las no traumáticas, bueno, las infecciones, acuérdense ustedes que tenemos neovascularización en el sitio y pues bueno, algún tipo de afección que tenga ruptura, en este caso por la presencia de enzimas, me puede generar lo que es la presencia de colecciones. Aquellos pacientes que tienen problemas de coagulación, sobre todo los pacientes que tienen algún defecto genético o aquellos pacientes que tienen presencia de lo que es plaquetopenia, pues es muy frecuente que cualquier traumatismo leve me puede generar la presencia de los hematomas. Tumores hemorrágicos, aquellos tumores que tienen mucha neovascularización, pues obviamente pueden generar lo que es la presencia de los hematomas, las malformaciones arteriovenosas y pues bueno, como tal, son los agentes etiológicos de tipo no traumático. La localización más frecuente es a nivel de lo que es el óvulo temporoparietal y también los encontramos a nivel de lo que es la región occipital. La mayoría de las veces las encontramos a nivel de lo que es el óvulo temporal y en las occipitales en el 20%, pero también las encontramos a nivel de lo que es fosa posterior y también los encontramos a nivel de lo que es el piso del óvulo frontal. Entonces, hay que tomar en cuenta muchas de las veces eso. ¿Qué es lo que está relacionado con su mortalidad? Bueno, en aquellos pacientes que no hay pérdida de la conciencia, pues muchas de las veces vamos a darnos cuenta que es un traumatismo craneoencefálico leve, donde no hay disminución de la escala de Coma-Glasgow. Pues bueno, en este tipo de pacientes donde no evidenciamos lesión, en este caso encefálica o la presencia de colecciones hematomas, pues vamos a tener 0% de mortalidad. Pero en aquellos pacientes donde encontramos alteraciones de la conciencia, pacientes obnubilados o pacientes comatosos, obviamente me está indicando que encontramos alguna lesión encefálica. Y pues bueno, cuando encontramos este tipo de pacientes, están relacionados con una mortalidad más alta. En aquellos pacientes que tienen hematomas epidurales de forma bilateral, se ha relacionado con una mortalidad del 15 al 20%, que son muy raros, pero se llegan a presentar. Y en aquellos pacientes que tienen una localización de un hematoma epidural en fosa posterior, tienen una mortalidad hasta del 26%. Entonces, hay que tomar en cuenta dónde se encuentra en la escala de Coma-Glasgow y el tamaño del mismo. Fisiopatológicamente encontramos que la mayoría de las veces es por una lesión de tipo arterial, ya saben ustedes, por la lesión de la arteria meningia media o por las ramas, en este caso, de lo que es la maxilar interna, que son ramas terminales directamente en este sitio, sobre la anastomosis en el hueso. Y pues bueno, encontramos también lesiones de tipo venoso, que muchas de las veces son hasta el 10%, y pues realmente suceden cuando encontramos alguna fractura, alguna lesión, sobre todo a nivel de lo que es el seno venoso, donde me va a generar una colección de tipo epidural, aunque su presentación va a ser lenta. ¿Por qué? Porque tenemos una presión, tenemos baja presión a nivel de ese sistema venoso. Ocurren principalmente a nivel de la región temporal, 20% a nivel de la región occipital, pero tienen más mortalidad los de fosa posterior. Hay una clasificación en base a su presentación clínica. Tenemos en el agudo, subagudo y el crónico, y está relacionado. El agudo, sobre todo cuando se presenta en las primeras 48 horas, el subagudo del segundo al séptimo día y el crónico del 7 a 20 días. Muchas de las veces el crónico es en aquellos pacientes que son hipotensos, que tienen problemas anémicos y pues bueno, que se va presentando el hematoma, pero de forma paulatina. Pero en aquellos pacientes que tienen un hematoma epidural agudo, pues bueno, son aquellos pacientes que se van a presentar con una masa de rápido crecimiento que me van a generar desplazamiento, desviación de la línea media e incluso sintomatología de tipo uncal con herniaciones amigdalinas o herniaciones uncales. Y pues este tipo de pacientes pues tenemos que darnos cuenta porque son los pacientes que se van a llevar a cabo, tienen que llevar a cirugía. En aquellos pacientes que encontramos un hematoma epidural, sobre todo en las primeras 48 horas, y lo evidenciamos por medio de una tomografía, podemos encontrar el signo de remolino que me está indicando que mi paciente todavía está sangrando. Entonces, este tipo de pacientes se tiene que llevar a cirugía. Y por cuestiones de tiempo las vamos a dejar hasta ahí.
y vamos a continuar hasta el día de mañana, chicos. El caso clínico de hematoma epidural y subdural, por favor, para mañana. No sé si tengan alguna pregunta o